Hoy tengo un mensaje que le he titulado Un buen futuro en las manos de Dios. Un buen futuro en las manos de Dios. Volte con la persona que tiene al lado y dígale: tú tienes un buen futuro en las manos de Dios. ¿Sí? Ahora volte con otra persona y dígale lo mismo: tú tienes un buen futuro en las manos de Dios. Y hace rato lo cantábamos, ¿verdad? Cantábamos: yo sé que viviré para testificar y para contar las bondades del Señor. Y quiero que me acompañe Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías 29, 11. Todos los versículos los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, es decir, la versión NTV. Y le voy a dar lectura. Sígame con su vista. En la pantalla también tenemos el versículo. Dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes. ¿Dice quién? ¿Quién dice esto? El Señor. Una vez más, léalo conmigo a la cuenta de tres. Desde el inicio. 1, 2, 3. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una ¿qué? Esperanza. Como mencionaba hace rato, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Y fueron llevados a Babilonia como esclavos. Es decir, que el tiempo de estar en Babilonia para el pueblo de Israel fue un periodo de desierto. Si bien no fue un desierto literal, porque Babilonia no era un desierto, pero sí era un desierto espiritual, un desierto emocional y un desierto anímico. Y estando en Babilonia, que fueron un poco más de 70 años, la mayoría de ellos habían pensado que todas las palabras, las profecías que Dios les había dado a sus padres, a sus antepasados, se habían perdido. Por causa de sus errores también Dios se había molestado, se había enojado con ellos y se había olvidado todo lo que antes les había prometido. Y la condición del pueblo de Israel estando en Babilonia era de tristeza, era de añorar los años pasados donde habían tenido una gloria. Vivían de glorias y de victorias del pasado, pero ahora su presente era de tristeza, era de amargura, era de dolor, y parece ser que todo había terminado. Todo se había acabado. Y estando ahí, si leemos versículos antes, ahorita solamente leímos el versículo 11. Pero si leemos antes, quiero que me acompañe desde el versículo 4. El mismo Jeremías 29, 4. Porque ese versículo que leímos es como la culminación de algo que les venía diciendo desde el versículo 4. Dice: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Entonces, estaban en un desierto emocional, en un desierto espiritual, pero Dios no se había olvidado de ellos. Dios no se había olvidado de los planes y del futuro que tenía para ellos. Y en medio de un momento de tristeza, de confusión, de dolor, donde se la habían pasado llorando tanto tiempo, Dios viene y les habla. Versículo 5. Y les da una instrucción, le dice: edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Y esto parece ser muy raro porque están en Babilonia, no era su lugar, no era su tierra, no era la tierra prometida. Y Dios viene y le dice: edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Y les sorprendió porque dijeron: ¿cómo? Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense y no disminuyan. Trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envía el destierro, y pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Y era todo lo contrario que sentía el pueblo de Israel para ese momento. Porque no es una palabra que les están dando para que lo hagan en la tierra prometida. Es una palabra para que lo hagan estando en Babilonia. No tenían ganas de hacer nada.
Porque uno cuando está triste, uno cuando se siente desanimado, como hablamos la semana pasada, cómo vencer el desánimo, uno no tiene ganas de seguirse esforzando porque pues lo intentaste y entró el desánimo. No te quieres seguir esforzando, lo menos que quieres es volver a intentarlo. Y así estaba el pueblo de Israel, desanimado y solamente a expensas de lo que la vida, el destino les traiga. Y Dios viene y le dice: hey, levántense, despiértense, planten huertos, cásense, busquen esposo, esposa, tengan hijos, tengan nietos, pónganse a trabajar, edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Lo que le está diciendo, este no es su lugar definitivo, pero mientras estén aquí, vamos, levántense. Pueden levantarse una vez más. No dejen que el desánimo, que la tristeza, la depresión venga. Le está diciendo, aunque están en Babilonia y solamente es una estación, un momento de la vida, sigan levantándose. Es como Dios diciéndote: tal vez ahorita te quedaste sin trabajo, sin empleo, y sé que no tienes ganas, no tienes muchas ganas de hacer cosas. Te desanimaste, algo pasó en la iglesia, algo pasó en la familia y te desanimó, pero el Señor te dice: levántate, es una estación solamente de tu vida, es parte del proceso, pero síguete esforzando, sigue haciendo lo que estabas haciendo, no pares, no te detengas. Y es lo que Dios le está diciendo. Versículo 8 dice: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: no permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. O sea, lo que le está diciendo ahí, han venido personas que les han dicho cosas que no son palabras del Señor, no son voces del Señor. Han venido voces, personas, y te han dicho cosas, y el Señor le está diciendo: esto no es mi palabra, no son mis deseos. Por eso más adelante le dice: yo sé los planes y los pensamientos que tengo para ustedes. Si no escuchen esas voces de esos hombres, de esos profetas que no hablan de parte mía, yo les digo: esfuércense. Y le dice: y van a estar aquí un tiempo, van a estar 70 años. Así que mejor, no es que se acostumbren a estar aquí, pero aprendan a vivir de esta forma. Dice, versículo 10: esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. Y literalmente se cumplió. Dice, pero luego, o sea, no se van a quedar ahí. Luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí. Y no se van a quedar ahí, los llevaré de regreso a casa. Pero fíjate, no les dice: bueno, van a estar 70 años, pues no, ni modo, pues tírense al llanto, a la depresión. Ya cuando venga a librarlos, se emociona. Le dice: mientras estén aquí, no es el lugar donde van a permanecer siempre, pero ten ánimo, ten alegría, planten huertos, edifiquen casas, como si se fueran a quedar ahí. Sean felices, vivan la vida disfrutando. E incluso dice: oren por la paz de esta ciudad. Se está refiriendo a Babilonia, dice, porque si oran y bendicen esa ciudad, ustedes van a tener bendición, van a ser guardados también. Y a nadie nos gusta estar en esos momentos de tristeza, de soledad, de desierto. Oramos para que el Señor nos saque. Señor, por favor, termina esta temporada de depresión, de desánimo, de desierto. Pero Dios usa esos momentos y te dice: te quedaste sin empleo, sin trabajo, anímate, síguete esforzando, sigue teniendo el gozo, la alegría, sigue buscando trabajo, pero no te tires a la depresión. Sigue esforzándote, bendice lo que ahora tienes. Tal vez te quedaste sin trabajo, pero Dios te ha dado la oportunidad o la bendición de tener algo que puedes. Por un momento, no es que te vas a dedicar a eso toda la vida, pero por un momento suplir una necesidad a través de otras situaciones. Dice: hazlo con todas tus ganas, con todas tus fuerzas, y bendice lo que ahora tienes. Hay planes y sueños para cosas mucho más grandes, pero bendice lo que ahora tienes. Es lo que Dios le está diciendo a Israel. Le dice: y van a estar aquí un tiempo, 70 años, pero después voy a venir y los voy a sacar y los llevaré de regreso a casa. El salmista David escribió un versículo, un salmo, donde en una parte de ese salmo dice:
Y en tu libro, me encanta esto, siempre lo menciono porque me encanta. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Esto nos enseña que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un futuro. Él soñó contigo y diseñó y escribió todo un libro donde está todo lo que tú vas a hacer, lo que Él sueña y tiene para ti. Y eso lo pudo entender y comprender muy bien David. Y aquí Dios, a través del profeta Jeremías, le dice: todo eso que yo soñé para ustedes se va a cumplir. Pero hay momentos de estar en Babilonia, hay momentos de estar en desierto. Bendice ese lugar también. Dale gracias a Dios, porque a lo mejor tú tienes un sueño para algo, pero lo que ahora Dios te dio, eso, ámalo, abrázalo y bendícelo. Me viene a la mente David, el rey David. Antes de ser el rey David, era un jovencito aproximadamente de 17 años, menospreciado por sus hermanos. Muy probablemente se cree que David era, como se le puede llamar, era un hijo bastardo, porque no se le consideró como uno de los hijos. El papá de David era Isaí. Cuando viene el profeta Samuel para ungir al futuro rey de Israel, el profeta Samuel le dice: tráeme a todos tus hijos, y le trajo a todos menos a David. No es que se le haya olvidado. Tal vez aquí hay familias que tienen más de 4 o 5 hijos, pero no creo que alguna vez se le haya olvidado que por ahí tenía un hijo. Sabe que tal vez no se acuerde mucho de él, pero sabe que tenía un hijo. Isaí sabía que existía David, pero muy probablemente había sido un hijo producto de una infidelidad, de un adulterio, porque el mismo David escribió en el Salmo 51. Mire, si me acompaña. El mismo David escribió lo siguiente en uno de los salmos, donde está pidiendo perdón. Revela algo que parece interesante. En el Salmo 51 dice: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio. Purifícame de mis pecados. Y continúa diciendo, pero en el versículo 5 él menciona: pues soy pecador de nacimiento. Así es desde el momento en que me concibió mi madre. Otras versiones mencionan otras palabras, pero muy probablemente se cree que él escribió esto: en pecado me concibió mi madre, porque él había sido un hijo no deseado, un hijo producto de una infidelidad. Y ni siquiera se le había considerado como uno de los hijos legítimos. Pero Dios tenía un plan para él también. Y viene el profeta y Isaí le presenta a todos los hijos y le dice: este no es, este no es, este no es, este no es. ¿No tendrás por ahí algún hijo que se te haya olvidado? No sé, por ejemplo aquí mi hermano Chuy y mi hermana Margarita, nietos tienen un montón, pero yo creo que no se les olvida ninguno de ellos, ¿no? Isaí no se le había olvidado que tenía un hijo, pero lo quería tener ahí escondido. No, es que este es el de la infidelidad. Y dice: bueno, sí, por ahí hay uno, pero lo menospreciaron. Y cuando lo ve el profeta Samuel, Dios le dice: es este, todos los planes que yo te mostré, Samuel, son para él. Y fue ungido para ser el futuro rey de Israel. Pero el siguiente día, no es que al siguiente día le empezaron a llamar ahí del palacio de Jerusalén. No sé, Isaí se encuentra por ahí: David, queremos llamarlo, hacerle unas entrevistas, unas pruebas psicométricas, porque sabemos que Dios te ungió para ser el próximo rey de Israel. Entonces queremos está aquí la modista para tomarte las medidas y vengas a tomar el puesto de Israel, de ser el rey de Israel. No pasó eso. ¿Sabes qué pasó al siguiente día? Volvió a hacer lo mismo. ¿Qué era lo que hacía David? Cuidaba sus ovejitas y las amó tanto. Él sabía que él había sido llamado para ser el próximo rey de Israel. Pero al siguiente día él nuevamente se puso su traje de pastor y fue a cuidar sus ovejitas. Él no dijo: ay, estas mugres ovejas se huelen bien gacho, yo tengo que estar allá. Yo fui llamado acá para estar en el palacio, que tengo que estar aquí haciendo entre estas ovejas ahí malolientes. Y no, él las siguió cuidando.
la siguió amando a tal grado que dice la Biblia que en una ocasión venían, no en una ocasión, dice que varias veces venían osos y David no decía, ay, sí, ya cómetelas porque ya me tienen harto estas ovejas. No, las defendió. En una ocasión David mató a un oso para defender a sus ovejitas. O sea, él, aunque no era el destino final, él amó lo que tenía, esas ovejitas, eso poquito, porque sabía que Dios tenía un buen futuro para él, pero todo llevaba un proceso. Y él dice, en otra ocasión venían leones. Y dice la Biblia que él mató a leones para defender a sus ovejitas. No dijo, ay, mugres ovejas, hay que se las coma el león. A ver a qué hora me llaman del palacio del rey. Este rey está volviendo loco, necesitan a alguien como yo. Si yo estuviera en el palacio del rey, haría esto. No, él esperó, amó sus ovejitas hasta que llegó el tiempo, porque él sabía que Dios tenía un buen futuro para él. Regresemos a Jeremías 29. Versículo 10 dice, esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. Yo no sé cuánto tiempo ha destinado para ti estar en un lugar de desierto. No sé si serán años, semanas. Hasta Jesús pasó tiempos en el desierto. Pero antes de estar en el desierto, Él estuvo 30 años en la carpintería. Tal vez algunos están ahora en la carpintería. Después vino 40 días en el desierto. Después vino la cruz. Después vino el Getsemaní. Es decir, que son momentos donde uno piensa que todos los planes, el propósito de Dios se acabó, se terminó, y queremos abortarlo, nos desanimamos, queremos mandar a todos a volar, a todos a la goma. Pero el Señor le dice al pueblo de Israel cuando se sentía así, ahí, construyan casas, cásense, tengan hijos, planten viñedos, bendigan la tierra, porque en la paz, en la medida en la que esta tierra, estaba refiriéndose a Babilonia, tenga paz, ustedes van a tener paz. Y van a estar ahí 70 años, así que no se acostumbren a estar ahí toda la vida, pero mientras estén ahí, sean felices, bendigan lo que tienen. Y eso lo podemos decir muy fácil, pero en la práctica se vuelve a veces difícil. Y continúa diciendo, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Y entonces viene el 11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. O sea, termina diciendo, yo sé, hay un buen futuro para ustedes. Y el enemigo viene a quererlos engañar, a confundir, a desanimar. El desierto son momentos, lugar de lucha, de dificultades. Jesús mismo estuvo en el desierto y a Jesús mismo se le apareció Satanás estando ahí en el desierto. ¿Quiénes somos nosotros para que no atravesemos desiertos? Tal vez estás en periodo de la carpintería, que es la preparación. Estás en periodo del desierto, donde vas a ser lanzado al llamado, pero después también hay una cruz. Hay momentos de desiertos, pero los planes siempre se van a cumplir. Por eso el Señor les dice, yo sé, no se me ha olvidado, yo sé los planes, los pensamientos que tengo para ustedes, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal. Hay un hombre que admiro demasiado. Hace unos años vino acá a Pachuca y no alcancé boleto para escucharlo. ¿Tienen ahí la foto? ¿Me la pueden poner? La de chiquito. Ese pequeñito se llama Nick Vujicic. Nació sin brazos y sin piernas, y desde muy pequeño enfrentó el rechazo y el dolor. Tiene varios libros y él mismo lo cuenta, que a los 10 años intentó quitarse la vida porque no veía que tenía algún futuro. Pero dice, él mismo lo narra, dice que un día leyó Jeremías 29:11, el que acabamos de leer. Pues yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal,
planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y él mismo cuenta y narra, dice, a los 10 años quería quitarse la vida. Y se encontró con ese versículo y esa promesa. Él lo narra en uno de sus libros. Dice, esa promesa encendió en mí una fe que cambió mi vida para siempre. Y hoy si tienen la otra foto ya de adulto, él es Nick Vujicic. Es un testimonio viviente de cómo Dios puede transformar lo imposible en un futuro glorioso. Ese hombre se casó con una mexicana, tiene 4 hijos. Ahí está. Y es cristiano, tiene, por lo menos yo le conozco 3 libros, da conferencias y hoy tengo 3 puntos que quiero compartir contigo. Número 1, el Dios que ve más allá de nuestras circunstancias. El Dios que ve más allá de nuestras circunstancias. Y quisiera recordar, por ejemplo, a la mujer que está narrada en Primera de Reyes 17. En Primera de Reyes 17, del 7 al 16, hay una historia que se conoce como la viuda de Sarepta. Era una mujer que estaba enfrentando una situación de desesperación terrible. Dice, sin embargo, después el arroyo se secó, porque no había llovido en ninguna parte del reino. Y sigue. Luego el Señor dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo, hey, también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida y después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo. Escucha bien, no tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego con lo que te sobre prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor, Dios de Israel, dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Estaban viviendo en una sequía terrible. Y como lo expresó esta mujer, no tenía la última porción para alimentarse y no había más. Y esta mujer estaba desesperada, enfrentando una situación de desesperación. Solamente tenía un poco de harina y aceite para preparar una última comida para ella y su hijo. Sin embargo, Dios a través del profeta Elías le pidió que confiara en él, que confiara en Dios. Y la promesa que le dio fue clara. La voy a leer. Dice, no habrá falta de harina ni de aceite de oliva en tu tinaja hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Y esta mujer confió en esa promesa. Y al obedecer y confiar, experimentó el milagro que sustentó a toda su familia durante todo el tiempo de la hambruna y de la sequía. Por eso, yo quiero que recuerdes que hay un buen futuro para tu vida, para tu familia, está en las manos de Dios. Pero número 1, tenemos un Dios que ve más allá de nuestras circunstancias. Él ve más allá de nuestras circunstancias. Recuerdo la vida también de José en Egipto. Un joven que fue vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado, pero nunca dejó de confiar en Dios. Y al final Dios lo levantó y lo llevó a ese buen futuro como gobernador de Egipto.
Y no solamente para salvarlo él, sino para salvar a todo el pueblo, todo su pueblo. Y hay una frase que José menciona, está en Génesis 50:20, que José mismo lo dice: es verdad que ustedes pensaron hacerme el mal. Se lo dice a sus hermanos cuando pasa toda la historia, cuando ahora José es el gobernador de Egipto y vienen sus hermanos sin saber que eran sus hermanos a pedirle ayuda, y le dice estas palabras José. Génesis 50:20, vayan a ponerlo. Le dice: ustedes se propusieron hacerme mal. Es José diciéndole a sus hermanos, pero Dios dispuso todo, ¿para qué? Para bien. Fíjate, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios, ¿quién? ¿Quién? Dispuso todo, ¿para qué? Para bien. No importa todo lo que les estoy diciendo, no importa todo lo que ustedes planearon y todo lo que pasé, lo que atravesé, Dios se había propuesto hacer todas las cosas para bien. Dice, Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Pero para Él llegar a ese cargo, tuvo que pasar por un montón de situaciones de proceso. Punto número 2. Nuestra identidad en Cristo nos prepara para un buen futuro. Nuestra identidad en Cristo nos prepara para un buen futuro. Cuando entendemos quiénes somos en Cristo, cuando comprendemos cuál es nuestra identidad en Cristo, quién soy yo en Cristo, entonces somos entrenados, somos capacitados para vivir el futuro que Él nos ha prometido. Cuando entendemos bien quién soy yo en Cristo, porque Él nos ha prometido, nos ha dado una promesa. Él tiene un buen futuro para nosotros. Él es el Dios que ve más allá de nuestras circunstancias, pero es importante tener bien claro cuál es nuestra identidad en Cristo. Eso nos prepara para ese buen futuro. Nuestra identidad no se basa en lo que hemos hecho, porque tal vez tú has cometido errores. O tal vez dices, pues es que yo no he hecho nada así especial, no he hecho nada extraordinario para que Dios pueda tener un buen futuro para mí. Tal vez tú o estás hasta el otro extremo que dices, la verdad, me he equivocado, he regado un montón. Y yo creo que Dios no tiene buenos planes para mí, apenas con que sobreviva me doy por bien servido. Pero nuestra identidad en Cristo no se basa en lo que tú has hecho o lo que no has hecho, sino en lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, cuando nos afirmamos bien cuál es nuestra identidad en Cristo, somos lo que Dios dice que somos. Somos nación santa, real sacerdocio. ¿Qué más dice la Biblia? Pueblo adquirido por Dios. Pero uno dice, es que yo he cometido, la he regado un montón de veces, he metido la pata un buen, y yo creo que Dios no tiene buenos planes para mí ni para mi familia, o que los tenga para mi familia, para mis hijos, pero para mí no he hecho nada bueno, al contrario. Pero nuestra identidad no está en lo que tú y yo hemos hecho, sino en lo que Jesús hizo por nosotros. Murió por nosotros, nos lavó, nos perdonó. Y me recuerda dos personas. Por ejemplo, me recuerda la vida de Mefiboset. Mefiboset era, ya lo hemos mencionado, era un hombre lisiado que vivía en un lugar que se llamaba Lodebar. Lodebar era un lugar de olvido. Sin embargo, el rey David lo llamó para mostrarle bondad, para restaurarle todo lo que Mefiboset había perdido. Porque ¿quién era Mefiboset? Era el nieto del antiguo rey de Israel, que era Saúl. Era hijo de uno de los que fue uno de los príncipes de Israel, que fue Jonatán. Y él también en algún momento había llegado a ser príncipe de Israel. Lo perdió todo, vivió en el exilio, en el abandono, lisiado. Y el rey David lo manda a llamar para mostrarle bondad y para restaurarle todo lo que un día perdió. Y esa historia la encontramos en 2 Samuel, pero quiero leerles en 2 Samuel 9:7. David le dijo estas palabras: te daré
todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl, y comerás aquí conmigo en la mesa del rey. Y ese acto de gracia que tuvo David con Mefiboset es un reflejo de lo que Cristo hace por nosotros. Hay un mensaje que se llama En la mesa, sentados a la mesa con Jesús. Profundiza un poquito más este asunto. Pero ese acto de bondad que tuvo el rey David con Mefiboset es un reflejo de lo que Jesús hace por nosotros, de la gracia que hace por nosotros. ¿Qué es lo que ha hecho Cristo por nosotros? Nos restaura y nos da un lugar en su mesa. Puede profundizar más en eso en el mensaje, ahí está en YouTube, sentados a la mesa con Jesús. Pero también me recuerda a Pedro, sobre todo después de haber negado a Jesús. Pedro negó a Jesús 3 veces. Pero lo hermoso es que Jesús lo buscó después de haberlo negado esas 3 veces. Después de su resurrección, Jesús va y lo busca. Y no lo busca para dar unos zapes, lo busca para restaurarlo. No lo busca para reclamarlo. Después de su resurrección, Jesús lo busca para restaurarlo. Y lo restaura y aparte le da una misión. Le dice: hey Pedrito, apacienta mis ovejas. Y a pesar del fracaso que había tenido Pedro, negó a su maestro 3 veces. Pedro fue usado por Dios para ser uno de los principales líderes de la iglesia primitiva. ¿Te das cuenta de la gracia de Jesús y de sus planes? Y de que nuestra identidad, la identidad de Pedro no estaba en que era un mentiroso o un traicionero, un traidor, sino estaba en que Jesús había muerto por él. Y que el buen futuro que Jesús tenía para Pedro se iba a cumplir. Y cuando regresa dice: Pedrito, apacienta mis ovejas. Por la gracia que tiene David con Mefiboset. Mefiboset no había hecho nada para ganarse el favor de David, pero el rey David le muestra su bondad. Por eso nuestra identidad en Cristo nos prepara para un buen futuro. Y número 3, y es mi último punto: el futuro depende de nuestra confianza en Él. Tu futuro depende de nuestra confianza en Dios. Porque Dios nos promete un futuro lleno de esperanza, pero requiere que confiemos en sus planes y que caminemos en obediencia. Y aquí quiero tomar el ejemplo de Ruth. Ruth decidió dejar su tierra. Ruth no era judía, no era hebrea. Era una mujer que no era hebrea. Pero decidió dejar su tierra y confiar en el Dios de Israel que había conocido a través de su suegra, Noemí. Y Ruth decidió amar y confiar con todo su corazón en el Dios de Israel. Y le dice a Noemí, esas son unas palabras increíbles que están en Ruth 1:16. Normalmente se usan para una pareja de esposos o de novios, pero realmente son las palabras de una nuera a su suegra. Y le dice: no me ruegues que te deje ni que me aparte de ti, porque donde quiera que tú estuvieres, allí estaré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y la fe y la obediencia de esta mujer, Ruth, no era hebrea, la llevaron a convertirse, escucha bien, en la bisabuela del rey David. Y más allá, a estar dentro de la genealogía de Jesús. Que ella hubiera dicho: bueno, sí, Noemí, ahí nos vemos, Dios te bendiga. Porque Noemí tenía 2 nueras. Una era Ruth, la otra era Orfa. Creo que es Orfa. Y Orfa le dice: bueno, Dios les bendiga, besitos, chao, nunca cambien. Y se va. Y Ruth le dice:
no me ruegues que te deje ni que me aparte de ti. Y Noemí le dice, pero ya no tengo hijos, se murió mi hijo con el que estabas casado, vete tú y cásate y ve, yo voy a regresar. Noemí sí era hebrea, se voy a regresar. No tengo otro hijo para que te cases con él, y si me embarazara, ¿a poco vas a esperarte a que crezca y te cases? Y Ruth le dice, no me ruegues que te deje ni que me aparte de ti. Ella había conocido al Dios de Israel y había entendido que ella también tenía un buen futuro para ella. Y entonces se va y le dice, yo me voy contigo. Y ese acto que tuvo Ruth de fe, de obediencia, la convirtieron en la bisabuela del rey David. Y que cuando se lee, sobre todo en los evangelios, la genealogía del Señor Jesús, ella está ahí dentro de la lista. O sea, los buenos planes que Dios tenía para Ruth. Pienso también en María, la madre de Jesús. Cuando en ese momento donde viene el ángel y anuncia que ella iba a ser la madre del Salvador, María responde con unas palabras increíbles. En Lucas 1:38, sí, me la ponen en la pantalla, Lucas 1:38. Son unas palabras increíbles. Le dice, Lucas 1:38. María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Soy la sierva del Señor y que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y esa obediencia que tuvo María permitió que el plan de redención que Dios tenía se cumpliera. Y quiero terminar leyéndoles Proverbios 3, del 5 al 6. Con eso estamos concluyendo. Proverbios 3, del 5 al 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él dirige nuestros pasos hacia un futuro lleno de propósito. Dios no ve nuestras limitaciones, que tal vez son muchas. Dios tampoco mira ni se enfoca en nuestro pasado. Él ve nuestro potencial en sus manos, el futuro que tiene para nosotros en sus manos. Y si tú y yo aprendemos a confiar en Él, a caminar en nuestra identidad que tenemos en Cristo, no lo que yo he hecho, no he hecho, sino lo que Él hizo por mí, y a rendirle cada situación, cada circunstancia, vamos a ver su gloria manifestada en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro llamado, en nuestras finanzas. Así que hoy es el momento de que podamos entregar nuestra vida a Jesús, si no lo hemos hecho. Y tal vez te sientes como la viuda de Sarepta en este día, enfrentando escasez. O tal vez te sientes como Mefiboset, creyendo que no mereces nada. O tal vez como Abraham, sin saber hacia dónde ir o qué va a traer el futuro. Pero Dios tiene un plan lleno de esperanza y propósito para ti. Le voy a pedir al equipo de alabanza si me ayudan a venir aquí al frente y que todos podamos ponernos de pie.